En el libro de Daniel encontraremos fidelidad extrema. La historia explicada con animales asombrosos. Tronos y juicios. Un futuro esperanzador. Daniel, profecías para hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa. Muchísimas gracias a ustedes que están ahí del otro lado, ya sea que nos están viendo desde el canal de YouTube o desde el canal de la televisión, por estar acompañándonos en cada uno de los programas y en cada uno de estos videos, donde empezamos a estudiar el libro más en profundidad de Daniel. Así que si no viste los videos anteriores o te perdiste el programa o es la primera vez que nos ves, te recomiendo que puedas ir a nuestro canal de YouTube, ya de paso suscribirte, así activas las notificaciones y te enterás cuando subimos un video nuevo y veas los programas anteriores porque tienen toda conexión. Antes de empezar, como siempre, vamos a presentar a mi compañero, que es aquel que nos acompaña y nos explica cada uno de los versículos. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos a los que están ahí del otro lado, gracias por, como siempre decimos, acompañarnos, no dejarnos solos en este viaje que estamos haciendo en el libro de Daniel. Estamos profundizando, intentando plasmar en la vida cotidiana aquello que dicen las Sagradas Escrituras, pero sobre todo el libro de Daniel, ¿no? Un libro que es tan importante para nuestro tiempo, un libro que, si bien fue escrito hace más de 2500 años, podríamos decir, sigue teniendo la misma vigencia y sobre todo, ahora más que nunca, tiene elementos que son muy importantes para entender la realidad en la que estamos viviendo. El libro de Daniel fue escrito por Daniel y fue revelado por Dios para poder darnos tranquilidad en el tiempo angustioso y en el tiempo de incertidumbre actual. Entonces, ¿sirven las profecías para nuestra salvación? Claro que sí. ¿Pero solamente con teoría alcanza? Y obviamente que no. Y justamente de eso queremos hablar y sobre todo vamos a recalcar, como siempre lo hacemos, pero más que nunca en este seminario, es que Dios sigue el control. Que a pesar de que las circunstancias no son como esperamos, es Dios quien todavía controla todo. Dios es el dueño y el rey del universo y del mundo. Ahora la pregunta es, ¿estamos permitiendo que sea de nuestra vida? Bien, es una excelente pregunta y es donde vamos a empezar a responder y entrar en este video de hoy. Pero te recuerdo, si no viste el programa pasado, el de ayer, te recomiendo que lo busques en nuestro canal de YouTube porque es la continuación, es como la segunda parte, podríamos decir. Así que sin más preámbulo, Biblia en mano, algo para anotar y vamos a empezar con este tema. Así es, y vamos a terminar lo que empezamos ayer, que era la visión que vimos que fue en la noche, en el sueño de Nabucodonosor, y era el siguiente, la visión que Daniel le explicó al propio Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y básicamente lo que acabamos de leer, lo que Mariano acaba de contar, se puede ver graficado, representado en esta imagen que está acá, ¿no? en el GIF, en esta imagen animada. Lo que ve Nabucodonosor es una imagen de una persona con diferentes metales, hasta que en un momento cae una piedra en la zona de los pies y destruye, y la piedra se forma un monte y rodea la tierra. Eso básicamente es lo que él ve. Ahora, ¿qué representa? ¿Se acuerdan que empezamos ya con la definición y quedamos en claro en que cada metal simbolizaba un reino? También quedamos en claro que las profecías empiezan a partir de Babilonia,
y eso no es porque se nos ocurrió a nosotros, sino porque en el versículo 38 dice, tú eres aquella cabeza de oro. Y después se levantará de ti otro reino que va a ser inferior al tuyo. ¿Se acuerdan que ayer vimos quién era la cabeza de oro? Entonces dijimos, Babilonia. ¿Quién era el que continuaba a Babilonia, diríamos, en sucesión de reinos? Medo-Persia. Pero ahora surge la siguiente pregunta. Entonces, si tenemos la cabeza de oro, que es Babilonia, el pecho de plata, que es Medo-Persia, ¿quién vendría a representar el bronce, el muslo de bronce, la falda sería de bronce, el muslo de bronce, ahí está, las piernas de hierro y los pies de barro y hierro? Es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, su vientre, dice, y su muslo eran de bronce. Quiere decir que a quien representa esta profecía es al imperio que le sigue a los medos persas. ¿Y quién en la historia cumple esta función? Grecia. Grecia sí va del año 331 al 168 a.C. Y saben que hay algo interesante, porque el muslo de bronce, en Daniel 2:39 dice lo siguiente. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Queda clarito que el muslo de bronce significa que es un reino que se va a levantar y va a gobernar mundialmente. Ahora la pregunta es, ¿por qué decimos que es Grecia? Bueno, primero vayamos a los libros de historia, ¿no? En la historia se cumple esto. Recuerden que Grecia se vuelve potencia en el 331 y va hasta el 168. Pero ¿en qué año Nabucodonosor se entera de esto? Y aproximadamente en el 600. Así que 300 años antes de que pasara esto, Dios ya lo había dicho. Porque nosotros, por ejemplo, hoy contamos que primero vino a Babilonia, después Medo-Persia, después Grecia, después... pero con el diario de ayer, ¿no? No nos olvide, y está bueno porque todo encaja, todo se interpreta, ¿no? Y uno dice, ah, bueno, sí, es verdad, con la historia lo podemos corroborar. Pero recuerden que cuando Daniel escribe esto todavía no había sucedido. Esto todavía no había pasado. Grecia fue un gran impulsor, podríamos decir, de las construcciones, de también lo que es la filosofía de hoy en día. Los mayores pensamientos filosóficos que hoy rondan la tierra o corrientes filosóficas nacen en este imperio, ¿no? Y algo interesante, y ayer me reía con Mariano mientras preparábamos esto porque en la Biblia también habla de Grecia y el bronce, porque no es casualidad. Y ahora después les vamos a contar por qué nos reíamos. Pero primero vamos a leer Ezequiel 27:13. Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo. Con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. ¿Quiénes eran Javán, Tubal y Mesec? Eran nietos de Noé. Era un grupo de personas, ¿no? Que comerciaban el bronce, hacían utensilios de bronce, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con Grecia? Bueno, miren, Javán. ¿Qué dice sobre Javán, Mariano? Esto no es Biblia, esto es historia, ¿eh? Javán. Los griegos, especialmente los jonios, descendían de Javán. Los antiguos jonios son mencionados primero en los registros hititas como habitantes de las regiones costeras occidentales del Asia Menor. Javán, un nieto de Noé, fue el antecesor directo de los griegos, dice, ¿no? Los griegos venían de Javán. Por ejemplo, miren, Tubal. Tubal ubican a los tabalianos como colonizadores de la montaña del Antitauro de la Capadocia meridional. Posteriormente fueron derivados hacia Armenia, donde se relacionaron con ellos los autores griegos del período clásico. Tubal, otra persona que se encargaba de comercializar el bronce, también era un antecesor directo de los griegos. Mesec. Mesec, probablemente el antecesor de los mosquianos, de los escritores clásicos griegos, los mushku de las inscripciones asirias. También, fíjense cómo relaciona a Mesec con los griegos directamente. La Biblia habla de estos tres personajes como
comerciantes del bronce. Y la historia los corrobora como ascendientes directos de los griegos, ¿no? ¿Es casualidad esto? No. Ahora no nos vamos a acordar de Javán, Tubal, Mesec, ya me olvidé los nombres de los... ¿Cómo se llamaba el otro, Mariano? Los tabelianos, Los tabalianos, mosquinianos. los búsculos, mosquitianos. No nos vamos a acordar de eso, porque es imposible acordarse. Y entonces, ¿para qué lo dicen? ¿No? Ustedes se pondrán a preguntar. Porque Dios tiene las cosas al control de tal manera que a Él no se le escapa ningún detalle. Esto me pareció importante mencionarlo, no por lo relevante de la historia, que es muy importante, ni para que tampoco lo acordemos, sino para que entendamos de que Dios está al control hasta en el mínimo detalle. ¿Saben? Si algo nos tiene que quedar en claro en estos temas que estamos teniendo es que Dios sigue al control. Y fíjense que la Biblia también se interpreta a sí misma, pero la Biblia se interpreta en la historia. Científicos se pierden en el pensamiento para intentar desmitificar la Biblia, ¿no? Cuando en realidad la Biblia se cumple tanto en la ciencia como en la historia. Y eso es fascinante este mundo donde podamos entender y podamos comprender. Pero sobre todo lo que estudiemos, todo lo que aprendamos nos tiene que ayudar a entender de que Dios quien sigue al control. Que no hay dudas de que es Dios quien manda en este mundo y que es Él el único, el soberano y el Rey de Reyes. Entonces, ¿qué dice la historia sobre el bronce, Mariano? En cuanto al bronce, los soldados griegos fueron conocidos por sus armaduras, que esta aleación de cobre y estaño. Heródoto cuenta que Psamético I vio en algunos piratas griegos invasores el cumplimiento de un oráculo que le había anticipado un ataque desde el mar de Ambrea cubiertos de bronce. Fíjense de que acá habla, ¿no?, ese era un dicho clásico, ¿no? Era una superstición que se creía que iba a venir una marea de bronce, ¿no? Y no era de la Biblia, ¿no? Fíjense cómo estas historias se cumplen en también lo que dice la Biblia. Los soldados griegos fueron conocidos por usar esas armaduras. Eran una aleación del cobre y del estaño se forma el bronce. Fíjense lo que encontré el otro día buscando lo que descubrieron. Dice, arqueólogos griegos desentierran ídolo de bronce de 2500 años de antigüedad. Se trata de una figura taurina y fue hallada cerca del templo dedicado al dios Zeus en Olimpia, donde surgieron los primeros Juegos Olímpicos de la historia. Todos sabemos que los Juegos Olímpicos nacen en Grecia, ¿no? Con este nombre, ¿no? Tenemos diferentes competiciones, pero estos nacen allí. ¿Y dónde encontraron? Dice, en el templo dedicado al dios Zeus, o sea, en el centro mismo de la República Griega, habían estatuillas de bronce, ni de madera, ni de piedra, ni de oro, ni de otro metal, de bronce. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo todo se va cumpliendo. Cuando uno veía las monedas, a que no saben de qué material era, no hace falta que lo diga, estudiosos ejemplifican al ejército griego de esta manera. Ellos utilizaban casco de bronce, ellos utilizaban un escudo de bronce, las espadas tenían empuñaduras de bronce, las lanzas tenían puntas de bronce. Todo hacía que el enemigo vea un destello de bronce cuando se acercaba el ejército griego. Ahí tenemos, por ejemplo, a los espartanos. No vamos a estudiarlo hoy, pero tuvieron batallas épicas, ¿no? Y muchas llegaron a la pantalla grande. Por ejemplo, la película 300 está basada en una de estas conquistas de la guerra entre los medos y los persas. Entonces, fíjense que hasta Hollywood se toma de principios que encontramos en la Biblia. El Imperio griego, ¿sí?, comandado por Alejandro Magno, de quien vamos a estudiar ahora, si bien fue bastante grande, ¿no? Pasó algo con Alejandro Magno cuando ya cumplía 33 años, no creía
o le costó entender de que había algo más por conquistar. Él sentía que había conquistado todo. O sea, si se acuerdan, había conquistado la parte de Medo-Persia, había llegado hasta Egipto, había llegado hasta lo que era Lidia, la zona de Neobabilonia. Fíjense que en realidad estamos llegando, ocupaba, diríamos, desde la actual zona de España hasta Asia. Fíjense el imperio, lo vasto que era. Fíjense lo importante que fue Alejandro Magno para la historia, que unificó este imperio de una manera única. No quiere decir que haya hecho las cosas bien, pero sí quiere decir que fue relevante en la historia, ¿no? Ahora, ¿quién fue Alejandro Magno? Su primer rey, Alejandro Magno, nació en Pela, Grecia, el 20 o 21 de julio de 356 a.C., hijo de Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epiro. Recibió formación militar y tuvo de maestros a Aristóteles. Tras conquistar un vasto imperio, muere en circunstancias oscuras en Babilonia en junio del 323 a.C. Lo que rápido viene, rápido se va, dicen, ¿no? Fíjense que fue un emperador joven que conquistó con tanta rapidez el imperio que de la nada ya no tenía nada, no tenía más por hacer, diríamos. Había más imperio, pero él creía que ya no. 30 años vivió solamente. En 30 años conquistó casi todo el mundo. Y yo tengo 33 y apenas puedo llegar a pagar el alquiler. ¿Qué había diferente en él? ¿No? ¿Qué había? Dios ya lo había marcado para que cumpla lo que tenga que cumplir. Dios ya le había dado esa misión. Por más que él crea que eran sus fuerzas, que eran sus capacidades los que hacían conquistar al mundo, en realidad fue por palabra del Señor que cumplió todo lo que hizo. Fíjense que el imperio, así como fue de rápido, también fue tumultuoso. Hubo muchas guerras, muchas luchas. El imperio no se cedió de manera... vino un imperio, llegó el emperador, conquistó y vamos al siguiente, sino que hubo varias guerras. Entonces, a esas guerras del suceso se llamaba la guerra de los diádocos, que son los sucesores. ¿Y por qué les decimos esto? Porque esto es importante para que entendamos lo que va a venir después en las profecías. Entonces, Mariano, contame un poquito qué dice ahí en la imagen el tema de las guerras de los diádocos. La guerra de los diádocos, que como decías Mati, los sucesores, va del 322 al 281 a.C. Fueron los conflictos que se sucedieron entre los sucesores de Alejandro. La primera guerra de los diádocos fue en el 322 al 320, Pérdicas versus Antípatro y Crátero versus Ptolomeo. Mariano, antes que siga, sí. Lindas imágenes te tocaron leer hoy. Sí, la verdad que los nombres, si alguno está teniendo un próximo hijo o hija y quiere poner alguno de nuestros nombres, eso se los recomiendo. Medio complicado de pronunciar, pero son interesantes. Vamos con la segunda guerra de los diádocos. En este caso, en el 319 hasta el 315, Poliperconte versus Casandro, tras la muerte de su padre Antípatro. La tercera guerra fue del 314 al 311, Antígono I versus sus aliados de la segunda guerra de los diádocos, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo. Y la cuarta guerra, la última, el 308 al 301, Antígono y su hijo Demetrio Poliorcetes versus Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Muy bien. ¿Y para qué tantos nombres? Es para que Mariano se ponga nervioso al leer nomás. Gracias. La guerra de los diádocos es la guerra de los sucesores. Esto ustedes pueden ir después a la historia. Cuando Alejandro Magno muere, no tiene un sucesor directo, por ende sus 4 generales principales son los que toman el imperio en sus manos. De esos 4, de todos los nombres que escucharon recién, nos vamos a centrar, o más relevantes son Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Esto que le estamos diciendo es importante para lo que va a venir después en la profecía. Por eso seguramente lo vamos a repasar, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo se llamó a esa guerra entre los sucesores para ver cómo se dividían y quién se quedaba con el imperio que había conquistado Alejandro Magno?
la guerra de los diádocos. Y quienes formaron el imperio, o sea, cómo lo formaron fue a través de la siguiente manera. Seleuco se quedó con la parte de Asia, ¿sí? Ptolomeo con la parte de África, Lisímaco con la parte central y Casando con la parte norte del imperio. Interesante, ¿no? Un reino conquistado por un rey que se divide después en 4 reinos por sus propios generales. Y después van a entender por qué le decimos eso. Tienen que estar atentos. Todas estas cosas, si ustedes quieren anotarlas, las pueden anotar. Así que se dividió en 4 el reino, pero hasta ahí no llega la historia, porque luego vendrían las piernas de hierro. Y las piernas de hierro representan el poder, el imperio que le fue contiguo a Grecia. Y el versículo 40 del capítulo 2, recuerden que todo lo que estamos estudiando y analizando desde el capítulo 2 de Daniel, dice lo siguiente. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Hay un cuarto reino, ¿sí?, que va a ser peor en cuanto a castigos, peor en cuanto a hazaña, peor en cuanto a poder destructor que todo el resto. Normalmente, ¿cuál es la parte más grande del cuerpo? Más larga, podríamos decir, ¿no? Generalmente las piernas son los miembros más grandes del cuerpo. Así como las piernas al cuerpo, el Imperio Romano fue el imperio que más duró. Fíjense que venimos de 300, 200, pocos años Grecia, y ahora tenemos un imperio que dura más de 700, 800 años, del 668 a.C. al 476 después de Cristo. Así que fue uno de los imperios que más se abarcó. Y hasta hoy tenemos ecos, vestigios de ese imperio. Porque recuerden que los pies eran de hierro y barro cocido. El hierro sigue estando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a describir algunos conceptos históricos, políticos, religiosos de Roma, para que veamos lo que fue en su momento, pero sobre todo cómo hay cosas que hoy todavía tenemos de este imperio. En cualquier parte del mundo en la que esté seguramente hay alguna influencia de este imperio. Entonces, Mariano, ¿me querés leerlo por favor lo que dice la imagen? Durante el siglo I a.C., Roma realizó nuevas conquistas, emprendidas por una serie de generales ambiciosos. Mario venció en la guerra de Yugurta en el 105 a.C. y rechazó a los teutones cerca de Aix en Provence y a los cimbrios en Vercelli en el 101 a.C. Sila venció a Mitrídates, rey del Ponto, y reconquistó Grecia y Asia en el 88-85 a.C. Pompeyo conquistó Siria en el 64 y Judea en el 63. César conquistó la Galacia del 58 al 51 a.C. y tras la victoria de Octaviano sobre Marco Antonio y el rey helenístico de Egipto, la república se anexionó de facto las ricas tierras de Egipto. Muy bien, entonces acá tenemos un poquito de historia. Ciertos generales, ¿sí?, muy ambiciosos, dice ahí, ¿no? Claramente, la ambición mueve el mundo. Fueron conquistando diferentes partes del reino hasta lograr armar su imperio. Tenemos a un tal Mario, a un tal Sila, Pompeyo, César, los Césares que eran muy famosos. Después César pasó de ser un nombre a ser un título, ¿no? Octaviano, fíjense que Egipto, Judea, Siria, Galia, Yugurta, fíjense que son todos lugares, Grecia, Asia, que hacen a toda la zona en la que nosotros estamos estudiando, ¿no? Toda esa zona de Europa y Asia que vemos y parte de Egipto. Importante entender que todo lo que estamos estudiando ahora geográficamente se ubica allá. Nosotros estamos, por ejemplo, ahora que estamos grabando esto, estamos haciéndolo en Argentina, pero no tiene nada que ver con nuestra zona, diríamos, geográfica, sino estamos estudiando toda historia de Europa y Asia. Fíjense que hay algo interesante en cuanto a Roma, que dice que para cuando tuvo lugar
el final de su reinado, y estamos hablando acá de Augusto César, los ejércitos de Augusto habían conquistado el norte de España, que es lo que es la actual España y Portugal, las regiones alpinas, lo que hoy sería Suecia, Baviera, Austria y Eslovenia. También lo que hoy sería Albania, Croacia, Hungría y Serbia. Y extendióse todos los límites de las provincias de África, al este y al sur. O sea, no solo conquistó prácticamente todo lo que era Europa, sino que extendió los límites de las provincias de África hacia el este y al sur. Tras el reinado de Herodes I, Judea se anexó a la provincia de Siria, después de que Augusto depusiera a su sucesor Herodes Arquelao, al igual que había ocurrido con Egipto cuando fue conquistado tras la derrota de Antonio en el año 30 a.C. ¿Por qué decimos esto y por qué recalcamos esto? Porque ¿qué personaje histórico mundial maravilloso apareció en esta época? Jesús. En la época de este imperio Jesús viene a Jerusalén. Por eso es importante que entendamos también, porque todo lo que pasa con Jesús, el contexto histórico es este. Es este. Lo que pasa alrededor, contexto social, político, es lo que está pasando y estamos estudiando ahora. Podríamos decir que al estudiar esto estamos estudiando también de la vida de Cristo, por qué hizo lo que hizo, por qué dijo cosas que dijo. Fíjense que Judea pasó a estar gobernada no por un procónsul o legado de Augusto, sino por un alto prefecto del orden ecuestre. O sea que no era alguien mandado, sino que fue alguien puesto. Y dice de nuevo, no se requirió esfuerzo militar en el 25 a.C., cuando Galacia, lo que es la actual Turquía, se convirtió en una provincia romana, poco después de que Amintas de Galacia fuera asesinado por venganza de la viuda de un príncipe que fue inmolado desde Omonada. A ver, otra vez lo mismo, ¿no? No nos vamos a acordar todos estos nombres, no nos vamos a acordar las provincias que fue conquistando el Augusto los Augustos Césares, los emperadores, pero sí tenemos que entender que todo esto se iba cumpliendo conforme a lo que decía la Escritura y sobre todo conforme a lo que Dios tenía planificado para cada uno de nosotros. Vamos a leer un poquito más de información sobre Roma. Fue el periodo de la civilización romana posterior a la República y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. En su apogeo, controló un territorio que abarcaba desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del mar de Caspio y Rojo al este, y desde el desierto del Sahara al sur hasta las orillas de los ríos Rin y Danubio y la frontera con Caldonia al norte. Debido a su extensión y duración, las instituciones y la cultura romana tuvieron una influencia profunda y duradera en el desarrollo del lenguaje, la religión, la arquitectura, la literatura y las leyes en el territorio que gobernaba. Y bueno, esto es tomado de Wikipedia. Si bien es historia, tampoco es nuestro principal objetivo hablar de historia, sino entender cómo la historia se cumple lo que Dios dijo antes. Recuerden que siempre empezamos, ¿no?, con que lo dije de antemano para que cuando suceda, entonces creáis, dijo Jesús, ¿no?, cuando estuvo. Y fíjense qué interesante, porque debido a su extensión y duración, y eso lo dice la historia, no lo digo yo, lo dicen los estudiosos, acá no hay Biblia, las instituciones, la cultura romana, la religión, el lenguaje, la arquitectura, literatura, leyes, todo fue influyendo en sus alrededores. Fue tan vasto el imperio romano que todo el mundo conocido tenía la influencia de Roma. ¿O acaso ustedes no llegaron a escuchar esa frase, todos los caminos conducen a Roma? Era porque Roma era el centro, el imperio romano había logrado tal magnitud de expansión que era imposible vivir si no tenías influencia romana, ¿no? Y va más allá de una simple, va más allá de un simple territorio. Fíjense que tenemos zona de lo que es Inglaterra, lo que es Nueva Escocia, lo que es Escocia, tenemos zonas de África, prácticamente todo el norte de África pertenecía al Imperio Romano, Asia, bueno, de Europa ni hablar, ¿no?
Pero que un emperador conquiste y te mantengan esclavo o no esclavo, simplemente vasallo o como ustedes quieran llamarlo, no solamente es que el territorio le pertenece. Que el territorio le pertenezca quiere decir que tenían influencia en tu vida, tenían influencia en tu manera de pensar, tenían influencia en tus, podríamos decir, en tus intereses. Que el Imperio Romano haya abarcado tanto significaba que el Imperio Romano moldeaba a las personas como el Imperio Romano quería que sea. Entonces ahora ya las personas no pensaban como ellos pensaban o querían, sino que pensaban como el emperador les decía que había que pensar. Ya las leyes no tenían que ver tanto con lo que a uno le parecía o a lo que su país estaba acostumbrado, sino a lo que el emperador decía y punto. Por eso, por ejemplo, se levanta el Sanedrín, que en su principio fue algo totalmente válido porque era un cuerpo de personas encargados de estudiar la Biblia para custodiar la palabra de Dios y sobre todo para hacer que las leyes se cumplieran. Pero fue tanta la influencia del Imperio Romano que eso se fue corrompiendo también. Entonces, que Roma haya ocupado tanto no es solamente un tema de territorio, es un tema de maneras de pensar. Es Satanás también influyendo en las personas para quitar nuestra mente del foco. Y hoy en día puede pasar eso también, y va a pasar, y la profecía es clara, y va a pasar, va a llegar un momento donde te van a decir qué pensar, qué decir, cómo hacer y cuándo hacerlo. Y déjame decirte que si vos no empezás hoy a cimentar tu vida en el Señor, va a llegar un momento que eso no lo vas a poder resistir y vas a traicionar. A ver, que me traiciones a mí, que me mientas a mí, a tu iglesia, a tus amigos, no es lo malo. Lo malo es que traiciones al Señor. Y peor, que traiciones tus convicciones. Pero no vamos a lograr tener esa firmeza si no empezamos hoy. Lo mismo estudiábamos con Daniel. No llegó a ese punto de quiebre con que de esto no vamos a comer si no hubiese empezado a tomar sus decisiones en la vida. Ahora el Imperio Romano llega a ser tan devastador, llega a tener un imperio, un ejército tan potente y tan destructor por lo siguiente. La legión disponía de arsenales, que eran armamentos, y de talleres de fabricación y reparación. Los soldados recibían un sueldo, donativos imperiales en ocasión del acceso al trono, las fiestas o los motines, regalos, las stillaturae y el botín de guerra. La ración de alimentos diaria fue creciendo y se le proporcionaba trigo, sal, vino, vinagre, carne fresca y carne salada. A partir del Imperio Romano, ser del ejército era un lujo. Hasta el entonces todos los soldados eran soldados, servían por su rey, eran obedientes. Pero a partir de ahora, el ser soldado le daba un estatus social que era diferente del resto. Podríamos decir, Mati, perdón, podríamos decir que ya ser soldado era como tener una profesión. Exactamente, no solo era una profesión, sino que era una profesión bien paga. Con unas buenas vacaciones y una buena recompensa también. Exactamente, fíjense que se quedaban de los partes del botín, recibían un sueldo, aparte del sueldo también recibían los donativos. Entonces, claro, ser soldado, a cualquiera quería ser soldado en ese entonces porque le pagaban. Entonces, ahora cambió la manera de organizar el ejército. Ya el ejército no era algo, lo hago porque tengo que servir a mi rey, sino porque no, yo me enlisto porque quiero, porque aparte puedo vivir bien. Y fíjense qué interesante, porque el Imperio Romano fue el encargado, y sus soldados y sus generales, de perfeccionar la muerte más dolorosa, cruel, lenta y agónica que existió jamás. Y es la crucifixión. ¿Y quién sufrió de esa muerte? Nuestro amado Salvador. Cristo murió de la peor muerte. ¿Se dan cuenta que había gente dedicada a tiempo completo a ver cómo torturar y hacer sufrir sin que muera la persona? Y llegaron a la conclusión que el proceso de la crucifixión fue el peor.
Y Cristo lo sufrió por vos y por mí. Por eso el ejército era tan, podríamos decir, tan despiadado. Porque era gente sin escrúpulos. Llegó un momento que lo único que querían era tener más y más y más. Y cuando hay poder y sed de más, ¿no? Es difícil refrenarse. Fíjense, vamos a ver un poquito ahora, un poquito de sociedad, de leyes, a ver qué dice de Roma. En la era republicana del sistema habitual había sido el de los publicanos, contrastistas privados que habían llegado a tener suficiente poder como para influir en la política de Roma. La falta de una supervisión efectiva, combinada con el deseo de los publicanos de maximizar sus beneficios, supuso la creación de un sistema de exacciones arbitrarias que a menudo era muy cruel con los contribuyentes. Era un sistema ampliamente percibido como injusto y muy dañino para la economía. Y acá, por ejemplo, encontramos a Zaqueo, acá lo encontramos a Mateo, lindo el discípulo, ¿no? Tanto Zaqueo como Mateo pertenecían a un grupo de traidores para el pueblo judío. Era un grupo de traidores porque eran personas que se encargaban de cobrar impuestos. Y a ver, entendamos algo. No era cobrar impuestos solamente, era amenazar de muerte si no pagaban, era vender a los hijos del que no pagaba, era torturar a las personas que eran necesarios para que cobren. Entonces no es que eran pobrecitos, indefensos. Con ese mismo principio de querer tener más, traicionaban hasta sus propios compatriotas. Mateo era un traidor y seguramente que habrá obtenido dinero de manera ilícita. Zaqueo era un cobrador de impuestos, lo mismo. Es más, él se reconoce, a todo el que robé le voy a dar más todavía, ¿no? Solo un contacto personal con el Señor transforma la vida de las personas. Y en este contexto Cristo viene para cumplir su parte en el plan de salvación, ¿no? Esto de que quizás hoy en día, tu problema hoy en día sea con pagar un préstamo que sacaste que se te fue de las manos. Quizás tu problema hoy es económico, así como en aquel entonces. Nada cambia, no hay nada nuevo debajo del sol. Fíjense que las mayores matanzas se hacen por cobrar dinero. Tenemos hoy en día la lucha de los grupos de narcotráfico. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos en Rosario el lugar más conocido, que más se habla, ¿no?, de guerra de narcotráfico. Hace poco El Salvador era guerra de pandillas contra pandillas. Hoy en día tenemos en la zona de Irak, de Irán, de Jerusalén, guerras entre diferentes bandos. Y todos son por intereses propios. Nada cambió. Y nosotros podemos tomar dos posiciones. O centrarnos en esto y deprimirnos y no hacer nada. O tomar conciencia del tiempo en el que estamos viviendo, que Dios ya lo había dicho en la Biblia que esto iba a pasar, y trabajar en favor de otros. Ahora tenemos que decidir. Fíjense que lo que dice acerca del plomo, esto es algo interesante. El uso más importante del plomo era para la extracción de plata. El plomo y la plata se encontraban a menudo juntos en forma de galena, un abundante mineral de plomo. La economía romana se basaba en la plata, ya que la mayoría de las monedas de mayor valor se acuñaban a partir de este metal precioso. Fíjense que también se utiliza mucho la plata, el plomo, el hierro, ¿no? Y estos son detalles que tenemos que tener en cuenta para lo que va a venir después. Fíjense que hay una moneda de Augusto encontrada en el tesoro de Pudukkottai, en India, y actualmente está expuesta en el Museo Británico. Así eran las monedas de aquel entonces, ¿no? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿De quién era esta cara? El del César, de este que está acá. El principio es el mismo. Dios
permite que las cosas pasen, pero no permite que las cosas se le salgan de las manos. Porque Él es quien tiene las riendas de la vida. ¿Sí? Entonces, haciendo un breve repaso, ¿no? Tenemos a Babilonia desde el 605 al 539, que era la cabeza de oro. Luego seguimos con el pecho de plata, que era Medio Persia, del 539 al 331. Luego seguimos con Grecia, que era el muslo de bronce, que era desde el 331 al 168. Luego, lo que estábamos estudiando recién, Roma, del 168 a.C. al 476 después de Cristo. Ahora, ¿falta algo todavía o no? Roma en su expansión. ¿Y por qué puse esta imagen acá? Volvamos a esta. Pies de hierro. Perdón, piernas de hierro. Y el pie, ¿qué habíamos leído hoy en la profecía? ¿De qué era el pie? De hierro y barro cocido. Quiere decir que es una mezcla. Entonces, si el Imperio Romano abarcó toda esta zona, ¿cuál es la zona de influencia que van a tener los pies? Esta. ¿Sí? Norte de África, Europa, el este de Asia. ¿Se dan cuenta que todo está relacionado? Y cómo podríamos decir, un imperio sucedió a otro como Dios lo había dicho. ¿Qué dice el versículo 41 y 42 del capítulo 2, Mariano? Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Muy bien, interesante, ¿no? Porque el hierro no es fuerte. Perdón, el barro no es fuerte, el hierro sí es fuerte. Intentaron partir un fierro a la mitad con la mano. Es difícil, ¿no? Tiene que ser mucha... Ahora, intentaron romper una piedra de barro con las manos, sí, mucho más sencillo, ¿no? Dos principios que se dan. Uno, un elemento es más fuerte que el otro. Y otro principio que es clave es que no se pueden mezclar. No hay punto de fusión entre el barro y el hierro. Entonces, en este periodo de los pies, estos principios van a dar desde sus principios hasta el final. Va a haber diferencia, desigualdad social, desigualdad de fuerza, y también van a intentar unirse, pero no lo van a lograr. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Fíjense que dice el 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, ¿qué simbolizaban estos pies de hierro y barro? El intento de la humanidad por hacer alianzas humanas. Fíjense que hasta aquel entonces todos los imperios eran impuestos por un emperador a la cabeza. Ahora ya el mundo cambió. Porque saben, después de Cristo el mundo cambió. La revolución que hizo Cristo en la tierra hizo que todo se transformara y ahora hay cosas que empiezan a cambiar. Y una de ellas es que ya no va a haber un imperio mundial. ¿O sí? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces dice, como viste que no se pueden mezclar, ahora no es que uno va a querer imponer, sino que van a intentar hacer alianzas humanas, pero no lo van a lograr. ¿Saben algo interesante? Y es lo que vamos a mencionar ahora, que los reinos bárbaros fueron muy diferentes en poder militar. Los reinos bárbaros se dan en lo que fue Europa, África, ¿no? Y dice que algunos fueron poderosos como los francos y los visigodos, pero otros fueron débiles como los suevos y los burgundios. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos dedos normalmente tienen los pies? 5 cada uno, ¿no? Entonces, ¿por qué son 10 dedos? Bueno, lo que hoy conocemos como Europa, diríamos, entre lo que hoy conocemos como Europa y el Imperio Romano, ¿qué hay en el medio? Las 10 tribus bárbaras.
Tenemos los anglosajones, los francos, los suevos, los visigodos, los burgundios, los alemanes, ostrogodos, lombardos, érulos, vándalos. De estas 10 tribus salen los países que hoy conocemos. Por ejemplo, de los anglosajones sale lo que hoy es Inglaterra. Los francos, lo que hoy es Francia. Los germanos, Alemania. Lombardos, Italia. Suevos, Portugal. Visigodos, España. Burgundios, Suiza. Pero los ostrogodos, los érulos y los vándalos fueron destruidos. O sea que de estos 10, hay 3 que fueron destruidos, quedaron 7. Y eso tienen que ustedes, porque ahora estamos hablando de historia, pero esto se cumple en la profecía también. Entonces de acá nacen todas estas naciones. Por ejemplo, y ahora vamos a hablar acerca de intentos de unificar al mundo. Mariano, ¿querés leer lo que dice la imagen? El Sacro Imperio Romano Germánico, a veces llamado Primer Reich o Imperio Antiguo, para distinguirlo del Reich alemán de 1871 a 1918, fue una agrupación política situada en la Europa occidental y central, cuyo ámbito de poder recayó en el emperador romano germánico desde la Edad Media hasta inicios de la Edad Contemporánea. El Sacro Imperio Romano Germánico. Intentaron a través de casamientos unificar al mundo. En la zona de Europa. Recuerden que ahora donde dijimos que iba a ser, de la parte de Europa, que era donde estaban los pies, que era donde estuvo el Imperio Romano. ¿Lo pudieron hacer? No. Fíjense otro imperio de rebelión o intento de unificar el mundo. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidos y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. No sé si escucharon hablar de un tal Napoleón. La Revolución Francesa fue dada porque se cansaron, una palabra quizás hoy suene familiar, de la casta. Se cansaron de esto de rey, de cardenal, de personas con mucho poder adquisitivo, con un títulos jerárquicos, que hacían que la mayoría del resto de las personas sean pobres, ¿no? Y contra esto fueron, contra esta clase de imperio, ¿no? Y hablando un poquito de Napoleón. Durante poco más de una década tomó el control de casi toda Europa occidental y central mediante una serie de conquistas y alianzas. Solo tras su derrota en la Batalla de las Naciones, cerca de Leipzig, en octubre de 1813, se vio obligado a abdicar meses más tarde. Regresó a Francia y al poder durante el periodo conocido como los 100 días y fue derrotado para siempre en la Batalla de Waterloo de Bélgica, el 18 de junio de 1815, cuando fue desterrado por los británicos a la isla de Santa Elena, donde falleció. Casi conquista el mundo. Casi conquista toda la zona. Una persona, un emperador, que también habla la profecía, que también habla lo que tuvo, lo que hizo y cómo golpea esto en la historia, intentó unificar al mundo. Casi. ¿Por qué casi? Porque Dios se había dicho que no se iban a unir. ¿Es porque a Napoleón le faltó fuerza? No. ¿Es porque a Napoleón le faltó ingenio o astucia? Tampoco. Fue porque quien controla todo sigue siendo el Señor. Otro intento de generar un nuevo orden mundial, por así decirlo, una nueva unión a nivel mundial y mejor, ¿no? Hitler. El objetivo de Hitler era establecer un nuevo orden basado en la absoluta hegemonía de la Alemania nazi en el continente europeo. Su política exterior e interior tenía el objetivo de apoderarse del Lebensraum, espacio vital, para los pueblos germánicos. Promovió el rearme de Alemania y tras la invasión de Polonia por el Wehrmacht el 1 de septiembre de 1939, se iniciaría la Segunda Guerra Mundial. Con estos actos, Hitler violó el Tratado de Versalles de 1919,
que establecía las condiciones de la paz tras la Primera Guerra Mundial. Fíjense qué interesante que una persona pudo convencer a una nación entera de que la mejor solución para poder lograr la perfección es matar a los demás. Y suena atroz, pero mucha gente fue convencida. Otro nuevo intento por querer unificar al mundo según ellos de una manera mejor, ¿no? Perfección. La Unión Europea, por ejemplo, es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui generis, o sea, de organización internacional, nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por 27 estados europeos, ¿no? Son 27 países, y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht el 1 de noviembre de 1993. Es otro intento de unificar al mundo, la Unión Europea, ¿no? Una comunidad de países, representantes de países encargados de lograr la paz en Europa. Les está yendo muy bien, ¿eh? ¿Cómo está hoy el mundo? Pero esto era porque pasó así o porque Dios ya lo había dicho. Dios ya lo había dicho. Y en el tiempo de estos intentos de uniones, en este tiempo en que uno va a intentar, a través de alianzas humanas con otras, querer dominar la nación, va a suceder algo específico. Y es lo que dice Daniel 2, 44 y 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y en medio de este todo tira y afloje, en medio de guerras, rumores de guerra, yo con él, yo con aquel, yo contra el otro, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros? Acabamos de recorrer más de 3000 años de historia en una profecía. Desde Nabucodonosor hasta que Cristo vuelva. Porque es una piedra, dice, no cortada con mano humana. Cuando caiga la roca hay ciertos elementos que vamos a tener en cuenta. El primero es que cuando se establezca no coexistirá con ningún otro, sino que lo sucederá catastróficamente. ¿Qué quiere decir? Así como un imperio vino detrás del otro, la piedra demuestra de que este imperio que se va a formar, no va a tener nada que ver con los otros. Y en este nuevo imperio, en este accionar, no va a haber intervención humana. La roca golpeará los dedos y los pies de la estatua. No va a golpear en el muslo, en los pies, en los tiempos de hoy. Los otros reinos se sucedieron unos a otros cronológicamente, también este. Quiere decir que ¿cuánto tiempo estamos para que caiga la piedra? Fíjense que dice que la roca fue cortada no por mano, lo que quiere decir que la obra que hará será tan súbita y destructora que de ninguna manera puede identificarse con el surgimiento de la iglesia cristiana. Porque hay muchas interpretaciones. Pero ¿qué significa el caer de la piedra? ¿Qué significa? Y significa que Cristo va a instaurar su nuevo reino. ¿Y qué va a pasar cuando caiga esta piedra? ¿Qué dice el versículo, Mariano? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y muchos de los que duermen serán levantados del polvo de la tierra. Quiere decir que cuando Cristo intervenga en el mundo, aquellos que decidieron seguir a Cristo a lo largo de la historia van a resucitar. ¿Pero para qué? ¿Qué va a pasar con aquellos que resuciten,
que siguieron a Cristo, ¿qué va a pasar con aquellos que están vivos cuando viene Cristo? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y mientras todos los emperadores, todos aquellos grandes conquistadores, todo lo que hacían era para beneficio propio, era para sentirse renombrados, Cristo pronto va a instaurar su reino. Va a instaurar su reino con sus hijos de todas las edades. Desde la caída, desde Adán, todos los que perecieron y se fueron al descanso en el Señor, van a recibir una vida nueva. Y en esta vida nueva va a haber una vida nueva, una tierra nueva, donde ya no va a haber más llanto, donde ya no va a haber más dolor. Cuando esta piedra caiga, cuando Cristo venga, le va a dar a sus hijos, a sus fieles, esa corona prometida. Acá nos está hablando de un reino que va a gobernar la tierra. Vamos a ir después más en detalles, pero esto es a grandes escalas, ¿no? Lo que les estoy describiendo. Un lugar donde vamos a poder pasear por todos lados, donde podamos viajar de mundo en mundo. Un lugar donde ya no peleemos con las enfermedades. Un lugar donde ya los hospitales no van a ser necesarios. ¿Te imaginas ese momento en el que Jesús, con sus brazos de amor, se acerque hacia vos, te tome en sus brazos y te diga: ya está, Mati, Mariano, Andresito, ya está. Pasamos, vencimos. Y se te caiga esa lágrima por el rostro. Y Jesús tome esa última lágrima que cae por tu rostro y la seque. Y va a ser la última lágrima que vas a derramar. Va a ser la última vez que vas a sufrir. Va a ser la última vez que vas a despedirte de algún familiar. Te vas a reencontrar con aquellos familiares que perdiste. Vas a volver a tener en tus brazos a ese niño que te fue arrebatado. Vas a poder vivir una vida plena. Mientras el mundo habla de caos, de destrucción, mientras muchos hablan de que la única solución es viajar a otro planeta, mientras otros hablan de que no va a haber solución, que va a haber una guerra nuclear, que todos vamos a morir, que hay que prepararse para la supervivencia, Dios te está ofreciendo un nuevo mundo. Un lugar para que puedas vivir la vida plena. Donde puedas tener una vida llena de felicidad. Cristo pronto, con el caer de la piedra, con su segunda venida, va a restaurar eso que el pecado rompió. Esa brecha que abrió el pecado por la desobediencia de Adán y Eva entre el Creador y su criatura. Pronto la nueva Jerusalén va a descender. Pronto viviremos para siempre con el Señor. Pero no vamos a lograr eso a menos que hoy empecemos a tomar las decisiones que tenemos que tomar. No vamos a llegar a alcanzar eso a menos que hoy tomemos las decisiones de permanecer fieles al Señor. La historia se viene cumpliendo. El mundo está complicado, de eso no hay duda. Cada vez la situación para vivir es más difícil, es claramente más difícil. La política cada vez le saca más a los que menos tienen, de eso no hay duda. Díganme dónde en la Biblia dice que este mundo va a ser mejor. Con este mundo, con las personas de este mundo. En ningún lado. Pero sí nos dice que pronto Cristo va a volver por sus hijos. Sí nos dice que pronto va a volver a darte una nueva vida. Sí nos dice que pronto va a volver a ponerle fin a tu dolor. Pero cuando Cristo venga,
¿Vas a estar listo? Cuando Cristo vuelva, ¿cómo vas a estar? ¿Vas a estar preparado o no? Es momento de empezar a prepararnos hoy. Y hasta acá el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y como dijo Mati, hoy capaz que puede ser muy tarde. La decisión la tenés que tomar ahora. No se pueden perder los programas que siguen, así que les recomiendo y les vuelvo a invitar a que puedan suscribirse a nuestro canal Perspectiva Siglo XXI, activen las notificaciones para que se enteren cuando subimos otro video nuevo. Nos vemos hasta la próxima y que Dios los bendiga mucho. En el libro de Daniel encontraremos fidelidad extrema. La historia explicada con animales asombrosos. Tronos y juicios. Un futuro esperanzador. Daniel, profecías para hoy.